la vida me fue llevando al trabajo no comunitario y desde el 99 al 2017 trabajé en la comunidad no judía, el Grupo Clarín, era gerente de recursos humanos, pero bueno, acá estoy. Así que la idea entonces es trabajar, el PowerPoint es lo que me va a ayudar a llevarlo por esta especie de aventura textual. El título, que después de haber hablado con Fabi, fue la primera invitación, me sirve para decir qué voy a hacer, que es una perspectiva judía sobre el liderazgo. Esto ya me ataja de decir que yo voy a decir qué dice el judaísmo sobre el liderazgo. Yo no sé qué dice el judaísmo sobre el liderazgo. Yo lo que puedo hacer es, que es lo que de hecho hice, es desde ciertas preguntas y planteos que tengo, que siempre lo llevo dentro mío, sobre lo que estoy viendo sobre el liderazgo, lo que pienso sobre el liderazgo, lo que me preocupa del liderazgo, ir a pensarlo desde una perspectiva particular que me brinda también cierto recorrido textual en las fuentes judías, o en algunas fuentes. Así que esa es la invitación. Yo hablo rápido, así que manden chat diciendo que baje unos cuantos decibeles o unos cuantos kilómetros por hora la velocidad, si les parece que voy rápido, y si no, vamos para adelante. Un solo comentario más, no hace falta que me vean, es avisarles que todo esto se está grabando. Esto quiere decir que vamos a tenerlo después disponible offline, no para que ahora se bajen, por favor, pero bueno, nos parecía importante, ya que después van a intervenir, que sepan que esto va a estar grabado y que vamos a circularlo, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Entonces vamos a ver el famoso, ahí, Webinar Seat, es ese. Doble clic, ¿no? Ahí está. Digan que están viendo lo mismo. A ver, no, hagamos algo. F5, no. O directamente, vamos al comienzo. Pantalla completa, tengo que darle, sí, doña Maya. Para presentación. Para presentación. No. Ya vieron todo. Bueno, no importa. Ok, ¿estamos? ¿Están todos viendo la pantalla que dice una perspectiva judía sobre el liderazgo? Bien. Este es el título, esta es la forma en que lo quiero encarar, están todos viéndolo, gracias. Entonces vamos a meternos. Primero una introducción, porque yo les dije que esto surge desde una preocupación, entonces yo tengo que decir qué vamos a hacer, qué vamos a ver, vamos a hablar sobre liderazgo desde una perspectiva, como les dije, pero no vamos a hablar sobre líderes. Hay un camino que podría haber elegido, que es el de tomar la vida de Moshe, la vida de Abraham, o la vida de algún otro líder judío, o que ha sido un dirigente espiritual, un dirigente comunitario, un dirigente nacional, como pudo haber sido David, y decir, bueno, entendamos el liderazgo a partir de un ejemplo biográfico. No fue ese el camino que elegí, sino que más que de líderes vamos a hablar de liderazgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como les decía, en un recorrido intertextual, algo que es bien judío, la intertextualidad, y en un recorrido circular. Vamos a ir liderazgo, fuentes, o judaísmo si quieren, y qué podemos aprender después, o cómo enriquecemos esa visión de liderazgo desde esta lectura. ¿Desde dónde? ¿No? Dijimos qué, cómo, desde dónde. Entonces yo digo, acá hay algunos riesgos que si quieren son riesgos que yo percibo, por supuesto es un punto de vista, de lo que está pasando hoy con el liderazgo en este mundo, si quieren llamarlo posmoderno, líquido, posverdad, post, ¿no? Post. Uno, un riesgo serio a que el poder no sea cuestionado. Cuando hablo del poder, si quieren, podemos tomar una visión, no importa si alguno no lo ha leído, bien, una postura bien Foucault, hoy retomado de una manera diferente por Byul-Chul Han, un coreano que vive en Alemania, que habla ya no de la biopolítica, sino de la psicopolítica, o sea, cómo somos copados psicológicamente y agudizados en nuestra búsqueda de casi de autoflagelarnos a través de la productividad, y ese poder que nos genera formas de ser, si quieren, de subjetivarnos, el riesgo es que no sea cuestionado, o sea, que el pensamiento crítico sea dejado de lado. Segundo, a que compremos líderes, sistemas o teorías
a que el liderazgo sea mercantilizado, pero también a que a veces hagamos algo que un sociólogo brasileño llamaba importación acrítica. Tengo en este punto un ejemplo, el tema de las generaciones, los millennials, esto que se puso tan de moda. Cuando uno mira en nuestras orillas qué significa eso, es un tema para discutir muchísimo, porque yo creo, y siempre acá estoy hablando de lo que yo creo, pienso, veo, entiendo, es una visión más de clase que social. En nuestras orillas hablar de generaciones es hablar de cierta clase social que se puede dar el lujo de ser millennial, y muchos otros hoy no sé si se pueden dar ese lujo, pero bueno, lo instalamos, hay toda una industria que nos lleva a pensar de esa manera, y por supuesto también el liderazgo es otro objeto que se mercantiliza de esa manera. Por supuesto, algo más que nos pasa con el liderazgo hoy, y no digo que no haya sucedido antes, digo hoy se puede ver, es que nos fascinemos con el liderazgo, nos fascinemos con figuras. Esto es válido para hablar de Steve Jobs, que uno se cansa de que le reenvíen siempre su discurso cuando habló y recibió un doctorado honoris causa, que uno se pregunta por qué le dan doctorado a alguien que lo que hizo es plata, más allá de que tecnoculturalmente haya hecho un gran aporte. Pero existe esa fascinación, hoy casi es un lugar común, la gente dice conectar los puntos y hay como un guiño de decir, eso lo dijo Steve Jobs, no lo dijo él, ¿no? Por supuesto. Y esto es una prevención a que esta fascinación hace que nos dejemos gobernar demasiado. ¿Qué quiere decir demasiado? Justamente eso, es un aumentativo, a que nos dejemos también avasallar por algunas figuras que producen fascinación, pero en esto también, perdón, a los presentes, a veces también pasa con el Rebbe de Lubavitch. No estoy hablando solo de líderes no judíos, pueden pasar con líderes también judíos. Y a que esto, y acá sí que nos vamos a meter más a lo que después va a ser una forma de leer las fuentes, a que el liderazgo sea idolatrado, ¿no? La idea de líderes mesiánicos, todopoderosos, restituyentes. Uno, si bien Trump ganó por muy poco margen, uno se pregunta cómo puede estar una persona así en el poder, habiendo sido elegido. Otra cosa, por supuesto, es Putin, que ya a esta altura se autoelige, pero cuando uno ve el mundo en manos de quienes están, uno realmente se tiene que preocupar, y se tiene que preocupar porque estos líderes que de alguna manera se autoproclaman mesiánicos, ¿no? Hacer a América de nuevo grande, por ejemplo, y todopoderosos que todo lo pueden, uno no puede menos que preocuparse. Entonces, la gran pregunta es si tiene algo para decirnos el judaísmo. Y por supuesto, cuando digo el judaísmo con mayúsculas, me tengo que prevenir y decirles mi forma de leer, mi forma de entender, y bien sesgado desde un cierto entendimiento de lo que el judaísmo nos puede decir. Entonces, el recorrido, como yo les decía, es desde esto que ha sido una introducción, a meternos a hablar de liderazgo, no para quedarnos ahí, sino para entender de qué manera corta esta visión de liderazgo, que les voy a proponer, la lectura que vamos a hacer, y cómo volvemos de nuevo a pensar el liderazgo desde esta lectura, renovando esta visión del liderazgo. Entonces vamos a ver, tengo para compartir con ustedes una declaración y dos distinciones. Esta declaración no es mía, es una declaración que tomé de un profesor de ESADE de Barcelona, Ángel Castiñera, es un profesor especializado en filosofía política, y él dice, el liderazgo es una cuestión de cómo ser y no tan solo de cómo hacer. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en esto, ¿no? Que liderar tiene que ver con el ser y no con el hacer. Después vamos a tener que revisar muy críticamente esta afirmación desde la perspectiva judía, pero seguro que ustedes acordarán, pero es como una declaración, es algo que después habría que bajar y empezar a revisar en cada una de sus partes. Pero tomémosla por válida, porque de hecho yo también acuerdo, solo que diría, le vamos a tener que poner un ojo crítico también a esta definición. Entonces, dos distinciones, decía. La primera, una que seguramente todos ustedes conozcan, que es una distinción que tiene un lado A y un lado B, ¿no? Vamos a lehavdil, ¿no? Como nos dice la tradición. Lado A. El lado A es el lado de lo que clásicamente, después vamos a ponerle nombre, tiene que ver con la idea de que quien
gobierna a otros, dirige a otros, conduce a otros, tiene el poder, un poder formal, jerárquico, que se lo brinda cierta estructura, una organización, una jerarquía, un lugar en una institución, que es el que puede mandar y dirigir, y al cual se le exige, se le pide, debe rendir cuentas, es accountable por la eficiencia. Luego le ponemos nombre. Lado B, el lado más idealizado, del que todos nos enamoramos cuando hablamos de liderazgo. No el que tiene poder, sino el que logra autoridad. El poder es el que uno impone, la autoridad es el reconocimiento. Es quien guía, quien moviliza, motiva, comunica, inspira, genera ganas. Si uno quiere decir del lado A, está, para bajarlo a un ejemplo, está enviar un mail. Ordenando algo, del lado B estaría enviar una invitación a la fiesta, ¿no? O sea, vamos a trabajar juntos, lado B sería eso. Ahora, y por supuesto, el lado B también, si quieren, estos son dos aspectos muy idealizados, aunque también hay investigación no nueva, muy vieja, que dice que son también dos aspectos del modo de liderar. Hay un lado A, que se lo llama más transaccional, y un lado B más transformacional o transformador. El lado B es el lado de aquello que hace que la gente quiera trabajar por sí misma, ¿no? Lo que se relaciona más con la motivación intrínseca, mientras que el lado A es aquello que tiene que ver con, si quieren, para discutir también, la remuneración, ¿no? O sea, yo te pago, vos tenés que trabajar. Algunos también lo llaman el lado X e Y de la motivación. Esto ha sido súper explotado y está lleno, no alcanza todas las bibliotecas y librerías para meter todos los libros que se escribieron usando este esquema. Vamos a ponerle nombre. Distinción 1, managers y líderes, o gerentes y líderes. Uso la palabra manager porque posiblemente es la que más está de moda, o la que más se utiliza. Líder también lo podríamos escribir en inglés, manager y líder. No me voy a meter más, solo dejemos establecido un par de ideas, ¿no? Liderar en general se lo asocia más con potencia humana, como algo que las personas llevan, que tendría mucho que ver con lo que Castiñeira en la declaración llama el ser, ¿no? Es lo que uno es. En general este aspecto es el que más se discute si alguien lo puede lograr a través de la educación, ¿no? Es la capacitación forma líderes, y en general lo que decimos es, no, la capacitación te forma como gerente. O sea, ¿qué te da? Una tecnología social y económica que te permite hacer que las cosas sucedan. No se olviden que las organizaciones, hay una teoría que se llama la teoría de la firma, una teoría económica que dice, en definitiva, las organizaciones son creadas para reducir costos en las transacciones económicas. Vale decir, lo que se hace en el mercado se hace mucho más eficiente en vez de tener muchos puntos donde se hace la actividad, en concentrarlas en un solo lugar que lo hace más eficiente, en escala, todavía en la vieja economía si quieren, pero todavía sigue siendo válido como teoría económica, lo cual nos lleva también a cómo funciona esta tecnología social. Es una tecnología de eficiencia, es una tecnología de economizar, es una tecnología de ejército, de hacer que las cosas sucedan, mientras que el liderazgo es potencia, hay quienes lo tienen y hay quienes no lo tienen. Y en esto funciona lo que Natura no da, Salamanca no presta. Igual, hay que decirlo, esto es puro tema de discusión. Lo que es seguro es que siempre se trata de una relación, que esto es lo que me importa, ¿no? O sea, cuando hablamos de liderazgo, en esta primera distinción, es una relación que la voy a llamar de influencia, de dominio, de gobierno. Por supuesto, influencia, dominio, gobierno parece unilateral, porque viene desde el liderado, líder al liderado, sin embargo estoy diciendo, obviamente para lograr que el otro haga lo que uno quiere que el otro haga, y que el otro se sienta convencido en ese camino. Por eso está tan de moda, justo Fabi me comentaba, Simon Sinek, y algunos que hablan del propósito, y se habla mucho del propósito, con esta idea que sea más desde el liderazgo que desde el gerenciamiento, la convocatoria. Entonces, distinción 1, la dejamos acá, manager, líder, tenemos antes la declaración, la diferencia entre el ser y el hacer, que como verán pega en el medio, pero me gustaría agregar una segunda distinción que la suelo usar mucho
Bernardo Blechmar la llama así, la del actor y el sujeto. No me gusta robar ideas sin nombrar al autor, porque dice que eso trae paz al mundo, ¿no? A medida Barbe Bro, ¿no? Trae paz al mundo. Entonces, decimos, una segunda distinción sería entre casi si quieren lo mismo que le pasa al actor que tiene que protagonizar un papel, ¿no? Hay una parte del liderar que es una máscara, si quieren, es una puesta en escena, es una cobertura que uno tiene el líder, pero también todos de alguna manera vivimos, y que dinámicamente hay que trabajar entre quién soy yo y quién soy desde el rol. Si quieren, esta otra forma de ver esta distinción es rol-persona, aunque persona no me gusta porque persona es máscara, entonces sería rol, sujeto, persona, individuo, ¿ok? Las palabras nos pueden llevar por caminos un poco difíciles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y después lo voy a mostrar en un esquemita que armé ad ocasión, que lo que se trata es que hay un proceso de mediación continuo dentro de un guión social, un guión personal, un guión cultural, un guión organizacional, un guión de la cultura nacional, que es un tema también muy explorado por cierto grupo de holandeses que trabajaron el tema de las culturas nacionales y cómo impactan en las formas en que se gestionan las organizaciones, por ejemplo las multinacionales. Hay una mediación continua que hace la persona entre lo que debo ser en el hacer que estamos hablando y quién tengo que ser yo. Entonces, acá se juegan una serie de mediaciones, por eso me gusta esa palabra, o intermediaciones, que es la segunda distinción. Entonces, déjenme avanzar, ¿no? ¿Qué decimos? Estamos tironeados, si quieren de alguna manera. La miro a Fabi, porque si no, no sé a quién mirar. Ellos no te ven, están viendo la presentación. Ah, están viendo la presentación, sí, bueno. Sí, a lo mejor te ven chiquitito, pero claro, cuando él mira para el costado es que busca si lo estoy siguiendo, la aprobación del ejemplo. Claro, sí. Si estamos acá juntos, esto es un poco el backstage. Así es. Después le mandamos alguna foto. Alguna foto, sí, acá, alguna selfie, ¿no? Sacar, bueno. Como corresponde. Bien, entonces, este esquema que están viendo trata de poner a la vista esta idea, ¿no? O sea, ¿qué pasa con quien lidera, conduce? ¿Qué palabra usar? Es siempre difícil porque como todas están pregnadas para un lado o para el otro, pero uno debería decir, un líder es un practicante reflexivo, es alguien que está todo el tiempo procesando, mediando entre aquello que debe hacer como convocatoria y como gestión de eficiencia, entre aquello que viene tironeado desde sus propios valores como persona y aquello que le exige el rol. Y estas intermediaciones lo que requieren es de alguien que no puede ser un robot, tiene que necesariamente tener capacidad de parar en la práctica, volver sobre lo que está haciendo y seguir creciendo. De hecho, la gente, cuando uno que yo di muchísimos cursos de liderazgo, lo que te dice es, por suerte tuve este momento, no para aprender algo, sino para pensar, porque es lo más difícil de hacer mientras uno va haciendo, ¿no? Es como volver al ser en medio del hacer, aunque, como sabrán, no hay ser puro, siempre el ser está jugado en el hacer. Y sobre todo eso sí que es algo bien judío, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque como sabrán, el ser no se conjuga en hebreo, en el presente, no existe el ser. Con lo cual, esta cuestión de hablar de ser es una herencia más bien griega y católica o cristiana, más que una forma judía de ver las cosas. No tenemos ser, somos hacer, si quieren. Y aún tengo que usar el somos, cuando uno lo que debe decir es hacemos, ¿ok? Por eso es Naaseh Benishma. Bien, entonces, déjenme... Sí. ¿Decís algo en hibrí? Ah, aclararlo porque hay varios que no son de hebreo. Ok, perdón. Naaseh Benishma es lo que le dijo el pueblo hebreo a Moisés, haremos y luego escucharemos, ¿no? Claro, porque no tenemos otra forma, bueno, esta es mi lectura, ¿no? Acá hay rabinos del otro lado, pueden darme si quieren, es mi forma de leer, siempre es una, así que me atajo diciendo, es el hacer, y no porque no exista el ser, digo, no existe el ser en términos de pensamiento sobre el ser, ¿bien? Entonces, ¿a qué llamamos ética? Entonces, porque si no, yo ahora me voy a meter desde esta reflexión en un tema importante, ahora vamos a volver el esquema, y yo voy a poner en el medio algo, van a decir, ¿y este de dónde apareció? Traigo la ética porque hablar de poder
es pensar en la ética, y quien lidera tiene poder. No se puede borrar de que lo que tiene es poder, y si uno se quiere esconder vergonzosamente del poder que tiene, lo que termina haciendo es jugando ese poder sin pensarlo, y eso sí que es casi diría inadmisible, ¿no? Entonces, esta frase de Humberto Maturana, que muchos lo conocerán, es un biólogo aún vivo, viejito, re simpático, que tiene muchísimas cosas muy, muy sabias. Él dice, acá por la negativa, que es una conducta no ética, y es cuando una conducta daña a otros sabiendo que eso sucedería. O sea que podríamos decir que la ética es una ética de la acción también, no es la moral. La moral fija valores, la ética es una ética del comportamiento, indica para cada uno qué hacer sabiendo que no va a producir daño o evitando el daño a otros. Si quieren, la construcción que viene después de esto es la construcción ética en la filosofía, es las virtudes, ¿no? Desde el mínimo respeto hasta, bueno, el amor, que sería la versión máxima de la relación con el otro, en la amistad, por ejemplo, y el amor también filial, son versiones de esta ética que se transforma en virtudes. Pero, ¿por qué traigo esto? Insisto, porque una ética de liderazgo implica pensar el poder, ¿no? Entonces, preguntas que uno se hace a partir de lo que estamos hablando, ¿no? Una es, ¿qué hacemos, no? ¿Nos hacemos cargo o no? Primero, ¿no? ¿Cómo mediamos, simbolizamos, reflexionamos y nos hacemos cargo? Una frase que ahora una expresión, más que una frase que se puso de moda, que es accountability, que no tiene una traducción al español. Yo a veces tengo un ratito, digo en chiste, que no hay traducción al español de accountability porque claro, porque hay un problema cultural. Accountable es ser responsable desde el rol, no desde la persona. Esto significa que básicamente este concepto en la filosofía política es que un funcionario público es respondible, así se lo tradujo como respondibilidad. Oscar Oslak, que es un especialista en ciencia política, yo leí, trajo esa definición que después, esa traducción que después lo usaron para otros temas organizacionales. Un funcionario público es accountable de lo que hace, aun si no se le piden cuentas por lo que está haciendo, ¿no? Ahora, piensen, hablo en nuestras orillas argentinas, es una cultura bastante latina, no me animo a decir si en Brasil, que es que los funcionarios nuestros no se hacen cargo ni aun cuando se tienen que hacer cargo, con lo cual estamos lejos de una cultura de accountability, la respondibilidad, para distinguirla de la responsabilidad de la persona. ¿Qué nos manda, digo yo, desde el interior? Porque no nos olvidemos que el poder empalma perfecto con nuestras ambiciones, tentaciones. Yo voy a usar mucho ahora a partir de acá, en cierto momento vamos a empezar a hablar de las tentaciones. El poder es muy tentador, y entonces más que quién nos manda a hacer, es qué nos manda desde nuestro interior cuando estamos frente al poder. Algo que todos, esto pasa mucho, uno hace talleres de liderazgo y la gente te dice, no, porque yo no quiero ser como mi jefe. Pero nosotros sabemos también que hay un fenómeno psicológico que se llama la identificación con el agresor, que hace que en las jerarquías el de abajo termine imitando al de arriba, y entonces uno se pregunta si no nos convertiremos en eso que detestamos en otros, y, como decía antes, finalmente, ¿cómo resistir a la tentación? Creo que acá hay mucho que nos va a ayudar el judaísmo o esta lectura que les propongo. Entonces volvemos al esquema, y digo, bueno, ese practicante reflexivo lo que estaría haciendo es un ejercicio ético, es un ejercicio de revisar desde el ser el hacer. Está permanentemente mediando en su interior entre lo que le requiere la máscara, lo que le pide el poder formal, lo que él quiere lograr desde la autoridad, y cómo todo eso no le termina haciendo ruido en su interior, o al contrario, no nos olvidemos, y yo he sido víctima, me declaro víctima de algún psicópata, que la psicopatía, vamos a decirlo así, que las organizaciones albergan mayor cantidad de psicópatas, en porcentaje, que los que hay en la sociedad general. Quiere decir que las organizaciones, bueno, esto es una observación, no tengo ciencia para esto, pero digo, en la sociedad general, en general,
Los hombres son psicópatas o sociópatas violentos, las mujeres son más de psicopatía, más borderline, pero en concreto, cuando uno mira el porcentaje será el 2-3% de la población general, según las fuentes, pero en las organizaciones a uno no le cabe duda que es el 10%, y sobre todo cuando más subís en la jerarquía. ¿Por qué? Porque al sujeto no le hace ruido. Cuando una vez le pregunté a una colega, decime, ¿por qué crees que las organizaciones tienen cada vez más psicópatas en la cumbre? Me dice, porque el capitalismo es cada vez más violento. Y más violento necesita cada vez más violencia para funcionar. Y ciertos mecanismos de anonimato, como puede ser sentarse en un directorio, apretar un botón y borrar 1000 puestos, que está muy bien estructurado porque nunca hay que mirar a los ojos, de eso se ocupa otro, ¿no? No se ocupa el que lo decide. Entonces, no me voy a poner oscuro. El ejercicio ético es este ejercicio entre, y otra vez, ¿qué es ética? No es moral, no es valores que me son dictados, es un ejercicio de reflexionar sobre qué estoy haciendo con el otro mientras hago y cómo voy mediando desde este guión que me está ordenando de alguna manera las acciones y que todo el tiempo como practicante reflexivo debería o debo, o a veces me sale, no siempre, pensar. ¿Ok? Entonces, ya pasaron 30 minutos. Y como hasta acá hice un embale así fuerte, los invito a participar, ¿no? No para mí, sino entre todos, creo que eso se puede hacer. Entonces, reflexiones. Yo puse preguntas, pero me gustaría, si quieren, invitar a reflexiones, preguntas. Lo hacemos 5 o 7 minutos. Luego vamos a la segunda parte, donde nos vamos a meter con la lectura. ¿Okay? Ahí estamos abriendo los micrófonos de todos. Si ustedes lo pueden hacer, algunos nos ayudan, porque no podemos hacerlo de todos juntos, ¿no? Así que si lo hacen ustedes, vemos que algunos ya nos vamos a poder escuchar. Ok. O si no, cuando quieren decir algo lo hacen, y el resto del tiempo, si quieren, pueden mantenerlo en mute. Yo tengo una pregunta. Sí, Raquel, ¿no? ¿Por la voz? Hola. Raquel, hola. Sí, ¿cómo te va? ¿La caraqueña? ¿Todo bien? Venezuela. Quería saber si Sí. bajo ese pensamiento, líder se nace, o sea, si líder se nace, ¿qué posibilidades hay de una persona que no tiene condiciones de liderazgo de poder desarrollarlas, aunque, como dijiste, no se aprende, sino que es algo que tiene que ver con el ser y no el hacer? Ok, muy bien. Voy a dejar que aparezcan otras inquietudes, o que otro te responda también, Raquel. Avancen. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Hola, algo? hola. ¿Me Sí. escuchan? Jonathan Cohen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Bien, ya nos conocimos, así que nada, hoy directo te saludo. Tengo una pregunta puntual, que hoy no la tengo, pero quizás otros compañeros sí, y a veces aparece, que es cómo uno, cuando se ve como líder, y en esa mediación que hace constantemente de lo que es y lo que debe hacer, muchas veces en una organización, por distintos contextos, consejo de administración, el entorno que lo afecta, tiene que evaluar hasta cuándo uno se siente cómodo lidiando entre lo que es y lo que debería hacer, porque también implica un desarrollo profesional, ético. Vos, me imagino, del mundo privado, que muchas veces habrá dicho, bueno, quiero seguir acá, sigo enfrentando nuevas responsabilidades a partir de esto, no sé si contradicciones o posiciones La mía, sí. que uno puede tener. Nada, esa pregunta, cómo lidiaste y que uno debería tener en la reflexión que lo siga. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere o contestar o sumar? Yo hago un comentario, ¿puede ser? Sí, ¿quién es? ¿Quién? Adrián. En relación a lo que decía Johnny, me parece que como un paso atrás de ese análisis de la posibilidad de liderar una institución o no, según el contexto o el directorio o los factores, creo que inicialmente es la evaluación de si
yo como persona y todo el análisis ético y moral, entro dentro de esa organización por las características, como que es una evaluación anterior a lo que va sucediendo en el trabajo. Si evalúo que por las características de la organización yo puedo entrar ahí, hay un margen de maniobra que puede hacer que obviamente no sea una situación perfecta, pero sea totalmente manejable. Si de movida voy a ir a una organización que no tiene demasiados puntos en común con lo que para mí es importante, es muy difícil que finalmente me pueda alinear con el directorio, con el staff profesional y demás. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? No, yo quería agregar, hola, ¿qué tal? Acá Uriel. Yo lo que quería agregar recién, que pensaba con lo que se debatió y que decía el Colo, es a veces uno puede entrar en una organización pensando que sus características de liderazgo son acordes al perfil que uno tiene, a lo que uno se siente identificado, y que también tenemos organizaciones donde esa dinámica y esa realidad también va cambiando, tanto las necesidades como el contexto que va dando, y que también el liderazgo no viene solo de uno, sino que uno tiene que interactuar también constantemente, internamente y externamente con otros liderazgos que están presentes y otros actores que aparecen en esta dinámica. Gracias. Yo quería agregar una... Arioli, sí. Quería agregar una... Voy a poner el video si me ven. Una cuestión a lo que el Colo estaba diciendo, y que muchas veces hasta hace un poquito de ruido, y es la cuestión de cuando uno asume un liderazgo, o por el hecho de tener el carisma para ser líder o no, y muchas veces eso a veces juega en contra con la organización en donde vos estás trabajando, y necesitas la parnasá para seguir con tu liderazgo. Esa organización va en contra de muchas veces de lo que vos sos, ¿sí? Entonces ahí tienes un problema ético personal en donde cómo manejar ese liderazgo, es decir, ok, me quedo acá, pero no estoy a favor de esa organización. Y necesitas la parnaja para poder continuar. Eso solo. Muy bien, voy a meterme. Bueno, súper, la verdad que me encantó el debate. Ya casi tendría que decir, no tengo mucho para agregar, porque la pregunta es, si la pregunta fuera, ¿y vos qué hacés? Y es que padezco en los mismos lugares de los que ustedes están padeciendo. Yo no me siento en condiciones de decir, yo encontré la forma de mediar en ese guión que hay que trabajar. Yo lo que podría decir es algo que no es muy judío, pero el año pasado estuve estudiando un poco más a fondo filosofía, y hay una carta que Platón escribe a raíz de que es invitado, es de las cosas que menos se conocen de él, que tuve la fortuna que alguien la enseñara. Escribe cuando es convocado desde la ciudad de Sicilia, allá en el sur de Italia, a intervenir en política, y cuenta las desventuras que había vivido con un tirano local, Dionisio, padre e hijo, dos tiranos, que también esto es un término, vamos a volver al tema de la tiranía, y que casi le cuesta la vida, ¿no? Entonces, ahí aparece un concepto que es el concepto de, no de la verdad, sino de mi verdad, ¿no? Entonces uno debería pensar, bueno, yo tampoco puedo decir que lo que tengo yo respecto de lo que está sucediendo es la verdad. Quizás tengo mi verdad. Y en todo caso, el tema es si uno, y acá vamos a poner una palabra, tiene el coraje y la habilidad para poner a la vista
esta perspectiva, ¿no? Y cómo trabaja sus propios miedos, como los que están trayendo de perder la Parnasá. Yo jamás diría morir en el intento, perder un trabajo, en parte no me siento autorizado para decirlo, creo que todos sabemos dónde está el límite, dónde la incompatibilidad. ¿Perdón? Bien, ¿cómo estás tú? Hola. Ari Sigal desde Santiago de Chile. Porque me dijo que lo llaman por teléfono, a ver si lo veíamos online. Ya. No, Ari, desconectá porque te estoy escuchando y... Que ahí me enredé, porque no entendí si era solo 3 meses. Bueno, entonces, pensaba casi en un tema como histológico, ¿no? De la compatibilidad, como si fuera la compatibilidad del ADN, ¿no? Hay un tema que está acá que yo, quiero decir, yo no sé si uno puede a priori saber si esa organización me es completamente compatible. No se olviden que uno entra a las organizaciones porque también hay algún brillito ahí que le gustó y dice, esto me gusta, esto me desafía, y después llegás y te encontrás con que ahí verdaderamente está el Gehinom, la Gehenna, está el infierno, y ni te diste cuenta, porque aparte siempre nos esconden esa parte, nos muestran la belleza de trabajar en ese lugar y después te encontrás con lo que te encontrás. Entonces, bueno, yo creo que usted... filtra lo que quiere ver en determinados momentos. También. Acá una palabra que trajeron, me encanta, es, bueno, hay un tema acá de asumir. Y no me quiero olvidar de Raquel, ¿no? Me parece que la palabra acá es, se puede asumir o no ese rol de liderazgo, ese rol de decir una verdad. Yo creo que finalmente el líder es aquel que, viendo un desafío ético, un desafío de integración, de adaptación, es el que puede plantear cuál es su verdad, y el reconocimiento, finalmente, es cuando esa persona es sentida que tiene una capacidad de integrar las partes de una manera que a todos les permite ver la realidad de una nueva manera. Eso creo lo que finalmente es reconocido como liderazgo. Vamos quedándonos sin tiempo. Lo de nacer o hacer, Raquel, entre comillas, voy a decir, te la debo, porque nos llevaría por un lugar tremendo, que es qué parte somos y hacemos. Solo un comentario, hoy a mí me parece como metáfora de estos aspectos que se nace o se hacen. Hay uno, te recomiendo que mires en TED una conferencia de un señor que se llama James Fallon, que habla de la psicopatía y explica cuáles son los 3 componentes en la generación de psicópata, y vas a ver que habla de los factores neurocerebrales, de los factores biológicos y los factores biográficos. Entonces, nacer, hacer, me cuesta mucho poder decir algo que sea contundente. Hoy la ciencia habla de 50-50, o sea, la ciencia dice, imposible saber qué se trae, lo que es seguro es que no es hereditario, no es que un padre líder hace un hijo líder, ni mucho menos. Ok, vamos a seguir, les agradezco. Quiero ver cómo volver al PowerPoint. No sabemos cómo volver al PowerPoint. No me aparece el menú. Vamos a traer a la joven del grupo. Sí. Maya. Gracias, Maya. Ahí está. Maya, que te vean. No quiere aparecer. Bueno, ¿dónde estábamos acá? Muy bien. De nuevo, gracias por la participación, estuvo muy bueno. Entonces, vamos acá. Aventura intertextual. Tenemos 45 minutos más. ¿Por dónde la empecé? Siempre hay que empezar por algún lugar, por Pirkei Avot. No se asusten, lo puse en hibrid porque me encantó la versión que encontré para poder copiar y pegar, pero es esta, ¿no? Pirkei Avot 4.1, Pirkei Avot, Talmud, el único tratado que es un tratado más de proverbios, si quieren, que de ley, y eso también lo hace muy interesante porque refleja un modo de pensar. Y hay una en particular que es dentro de Pirkei Avot, que es 4.1, donde Ben Zomá, uno de los tanaítas, dice, quien es sabio, el que aprende de todas las personas, siempre por supuesto la fundamentación se va a encontrar en las fuentes anteriores, según está escrito, me hice más inteligente que todos mis maestros. Después hay una discusión si es que todos mis maestros o que todos mis alumnos, pero
más allá, porque es una forma después de traducción también o de lectura, hay algunos midrashim, algunas lecturas sobre esto, es alguien que aprende de los demás. Muy bien, ¿quién es héroe o fuerte, gibor, ¿no? Quien conquista sus pasiones. Acá hice yo una traducción que busqué distinguir algunos términos, dice quien conquista sus pasiones, como fue dicho en Proverbios, el hombre paciente vale más que el héroe y quien gobierna su espíritu más que quien captura una ciudad. ¿Por qué digo que elegí? Porque conquista, captura, gobierno, son tres términos que hay que encontrar exactamente la forma de darle énfasis. Entonces, acá pasiones es el yetzer, es el instinto también, las pulsiones más que las pasiones. Entonces uno podría leer quién es héroe o quién es fuerte, gibor, vuelvo, quien conquista sus pasiones. Y acá hay un juego de palabras también entre gibor y mitgaber, el que supera, que es muy interesante, pero bueno, como hay gente que no sabe ibrit, no nos vamos a meter más a fondo. Tercero, ¿quién es rico? Aquel que se contenta con lo que tiene, según está escrito, cuando comas el fruto del trabajo de tus manos, hay varias traducciones, yo elegí esta, sentirás verdadera dicha en este mundo y serás bienaventurado en el mundo venidero, o sea, en el Olam Hazé, en el Olam Abá. Sentirás verdadera dicha en el Olam Hazé y bienaventurado en el Olam Abá. ¿Y cómo cierra? ¿Quién es respetado? Quien respeta a las criaturas, según está escrito, porque a quienes me honran, honro, y quienes me desprecian serán despreciados. Esto es de Shmuel 1, uno de los dos libros de Samuel o de Shmuel, donde acá está hablando Dios, en un momento, uno de los tantos momentos de enojo de este Dios volcánico, que dice que se enoja porque no están cumpliendo algunos jueces con lo que tienen que hacer, y este es el momento que le dan paso a Shmuel. Entonces, veamos, porque me honran, honro, y me desprecian, serán despreciados. ¿Por qué uso o me valgo también acá y me importa? Porque honrar es kabod. ¿Okay? Ahora vamos a volver. Kabod, lejabed, que tiene que ver con respetar, pero también con el peso, ¿no? Es el peso del otro. Entonces, voy a hacer mi propio midrash. Sepan los rabinos disculpar. Más que midrash, exégesis. Entonces, ¿qué estamos leyendo? ¿Hay alguna forma en que lee, esta forma en que yo entro a las fuentes, el tema del poder? Sí. Dice que hay tres fuentes del poder, no escapa a lo que la propia, qué sé yo, para decir algo, la cultura japonesa tiene como los emblemas del poder, y que habitualmente son mencionadas como fuentes del poder, que son el conocimiento, la sabiduría, la fuerza o el poderío militar, el poderío de las armas, y la riqueza, o sea, el acceso a los recursos. Vamos al primero. La sabiduría es una sabiduría muy particular, porque, como hablábamos antes, habla de relaciones. La sabiduría no es acumulación. La sabiduría es algo que se da en los vínculos. Involucra el vínculo, si recuerdan el texto, dice es el que aprende de otros. ¿Ok? O sea que el sabio, el jajam, no es aquel que se leyó todo, sino aquel que leyó con otros, si es que se trata de leer, porque acá no está explicitado, podríamos suponer que es eso, porque es una cultura, la cultura judía de lectura y de lectura conjunta, y donde uno aprende de aquel que le enseñó, porque hay un midrash, algo que leí que decía, bueno, todos sabemos que uno aprende de sus maestros, pero por eso hay otra forma de leer, melamdai, es de aquellos que aprendieron de mí. O sea, uno aprende de los que le enseñaron como maestros, pero también de sus educandos, de sus alumnos. Y cuando tomamos la fuerza implica el autogobierno. En esto sí que hay una distinción. Hay una, si quieren, un sesgo muy fuerte. Yo creo que el judaísmo siempre le temió a la fuerza física, es una cultura textual. Los goim eran siempre los dueños, no siempre, digo, en la conquista de Canaán es una conquista a sangre y fuego, con lo cual era un pueblo guerrero, sin duda,
pero con el tiempo terminó convirtiéndose en un pueblo de palabra, un pueblo del libro, en un pueblo de la sabiduría, y acá no es menor que siglo I estamos hablando, cuando se escribe esto, la fuerza implica el autogobierno, es también una influencia helénica esto es mi opinión, donde lo que se habla es la conquista del Yetzer, del instinto, no se aclara si es el instinto bueno o malo, que están los dos en la tradición, implica un gobierno de sí, y si quieren, es puesto de lado o menoscabado la captura de la ciudad. Piensen que las culturas normalmente se jactan y se construyen culturas nacionales a partir de la conquista. Cuando uno mira el judaísmo nace desde Abraham, que pierde una ciudad, no la gana. Abraham abandona una ciudad para construir un pueblo, lo cual es casi una marca de origen, que dice, nosotros no vinimos al mundo para capturar, sino para trabajar sobre nosotros mismos. Después nos vamos a meter con este tema, no lo traigo porque sí, Abraham, porque va a hablar de un punto que después vamos a tomar. La riqueza implica trabajo y mesura, ¿sí? Hoy se usa mucho esta expresión, que obviamente está tomada de acá y de alguna otra fuente, que dice rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Si quieren encontrar la fuente judía, eso está acá, ¿no? Y muy importante, implica trabajo. La riqueza implica trabajo y el fruto de tu trabajo. No implica sacarle a otro lo que el otro tiene, si quieren la versión moderna es la plusvalía marxista, o marxiana como a algunos les gusta decir. La riqueza acá implica trabajo y un uso mesurado, también una moderación. Lo cual nos va como poniendo a la vista algo que es lo que yo quería traer, que es una ética con el prójimo. Un momento, que acá tengo algún... ¿no? No, pensé que necesitaba cualquier cosa. No, estoy tomando notas para mí. Para vos. Una ética con el prójimo, ya estamos entrando en los últimos 35 minutos, sea o no humano, porque ¿qué dice? ¿Quién es? Voy a volver atrás así, porque si no el texto se les perdió. Decíamos, ¿quién es sabio? Y ya dijimos, ¿quién es héroe? ¿Quién es rico? Pero no se olviden que acá agrega una nota interesante, que es quién es respetado, porque al final, quién es reconocido, no es quién tiene el poder. Que esta es la parte que me parece que agrega una nota muy interesante, y diría diferencial o que distingue, que es el respeto, ¿no? Entonces vuelvo acá y les digo, bueno, cuando hablamos del respeto, de lo que estamos hablando es de cabot, o sea, darle al otro respeto como diferenciado, porque cabot, por ejemplo, en Cabé de Tabija y Betimeja, respeta a tu padre y a tu madre, es respetarlo como diferentes. O sea, es, si quieren, hoy que está tan de moda la diversidad, es una nota de diversidad, es una nota que tiene que ver con que el prójimo, no solo el prójimo humano, sino también, si quieren, el prójimo natural, merece ser tenido en cuenta en todo el peso específico que tiene, para que yo sea respetado. No me van a honrar a mí porque tenga poder, porque a estas tres fuentes del poder, que ya les digo, en todas las culturas, y si quieren en nuestras ciencias políticas, son reconocidas como las exclusivas fuentes a través de las cuales se accede al poder, no tienen valor en sí, sino solo como vehículo para el respeto. Si quieren, volvamos a la distinción poder-autoridad. Para tener valor autoritativo es sí respeto. Bueno, no voy a poder seguir, me voy a derivar, vamos a seguir entonces con algo que Tosafot, son textos de después del siglo X, de los descendientes, bueno, hijos, nietos de Rashi y otros. Ahí, cuando en Tosafot toman este texto, dicen, porque en Jeremías, en Irmiau, dice así dijo Adonai, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y acá interesante, pues dice, más alabes en esto el que hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me deleito, dice Adonai. O sea, ojo, porque al final del camino, baja la cabeza, porque hay uno solo para alabar, y es Adonai. Pero fíjense que no dice porque me tenés que amar, que esto es algo que hay que volver una y otra vez, sino en entenderme y conocerme. Pero acá vamos a tener que después horadar este concepto de entender y conocer,
porque vamos a ver que no es tan simple conocer a Adonai, porque Adonai está bloqueado en el conocimiento de él. Él mismo se plantea como incognoscible. Así que vaya trabajo que hay que hacer si querés hacer uso del poder. Vas a tener que animarte a más. ¿Bien? Sigo. Un texto más que me sirve, por supuesto, estas son lecturas donde uno se sirve también, si quiere, de las fuentes en este ejercicio intertextual, es Shmuel, ¿no? Voy rápido, no vamos a leer todo, pero bueno, el cuento es que Shmuel ya estaba envejecido, había puesto a sus hijos, parece que el nepotismo siempre estuvo de moda, pero los hijos no anduvieron por el camino de su padre, se volvieron avaros, sobornados, pervirtieron el derecho, entonces viene el pueblo y le dice, viejo, tú has envejecido, tus hijos están haciendo cualquiera, danos un rey. ¡Wow! ¿Viste por qué? Quejó la Goim, como todos los pueblos. ¿Y qué le pasa? Shmuel dice, no, esto no me gusta nada. Entonces va a Adonai y le dice, mira, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no, perdón, lo que le dice Adonai a Shmuel, después de que él le dice, mira lo que me están pidiendo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, y fíjense a dónde va decir, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, o sea, este pueblo es irredento, no hay forma de llevarlo adelante, es un pueblo indómito, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. O sea, no, Shmuel, esto está más allá de vos, esto es un vínculo conmigo, al cual no me obedecen porque yo los saqué de Egipto, o sea, yo les dije, no sean esclavos. Saben que hay un texto donde, en Dvarim, en Deuteronomio, el último de los libros del Pentateuco, de los libros de Moshe, donde dice que el esclavo, cuando es liberado a los 7 años, tiene que liberarse, ¿no? A los 7 años es el momento de la liberación, pero dice, si no acepta ser liberado, porque a veces sucedía que la mujer o los hijos eran esclavos del mismo amo, tenés que clavarle una lesna en el oído, hay que agarrar la oreja, y en el lugar que imagínense donde está el lóbulo de la oreja, pegarle contra una puerta con una lesna y hacerle un agujero. Si quieren después se podía poner un aro. Y cuando Rashi toma eso, que me encanta esa interpretación, después los rabinos me pueden matar si hago algún desvío, dice, ¿sabés por qué hay que agujerearle ahí? Porque no escuchó que Dios lo sacó de Egipto y que no iba a tener más otros amos. Con lo cual, está a la vista esta idea de, ojo, porque yo te saqué de Egipto ni siquiera para que me sirvas a mí, pero después me voy a meter ahí. Entonces, ¿qué dice Shmuel? Le dice al pueblo, está bien, quieren un rey, pero acuérdense todo lo que va a hacerles, porque más tarde o más temprano, y este es el término que voy a agregar, se va a convertir en un tirano. El que tiene el poder, viejo, más tarde o más temprano se entusiasma y te va a agarrar y se va a quedar con todo, entonces va a tomar a sus hijos, va a nombrar jefe para sí, te va a tomar a las mujeres, a tus hijas, te va a sacar el diezmo, te va a poner la FIP, y se va a quedar con todo, lo tuyo, tus rebaños, y vos vas a terminar siendo su siervo. Bueno, y ese día vas a volver a Adonai, le vas a decir, che, no quiero rey, pero ya va a ser tarde. Pero ¿qué pasó? Como suele suceder en la Torá, bueno, el pueblo no quiso ir, quieren ser como todos los pueblos, queremos que el rey nos gobierne, así que, bueno, ahí empieza la historia de Shaul, y lo dejo ahí. Entonces, ejercicio de intertextualidad. Veamos qué vimos. Pirkei Avot, riqueza, fuerza y sabiduría, pero por sobre todo ello el respeto. Irmiau, que dice, me tenés que, más que alabar en esto, hay que alabarme, pero básicamente porque me tenés que entender y conocer. Yo, ahí puse entre paréntesis soy, porque el soy no existe en Yurit, dice yo, Adonai. Y Shmuel, que dice, a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Ok? Porque los saqué de Egipto y no se bancan no ser esclavos, quieren ser esclavos. Entonces, algunas ideas fuerza y a dónde vamos con esto. 1, el punto clave
en el relato o en los relatos, y al cual se vuelve una y otra vez, es Egipto y la salida de la esclavitud. Uno podría preguntarse, ¿pero podría haber otro tema? Sí, la creación del mundo, ¿por qué no? Si está recordada en Shabbat y en cada uno de de las tradiciones, ¿por qué no? Sin embargo, en este recorte nos encontramos sistemáticamente, cuando se habla del poder, de la fuerza y de qué está pasando con ese uso del poder, con Egipto. Segundo, un tema que ahora voy a introducir, el concepto de idolatría, ¿no? Es la idolatría y el rechazo a la tentación. Lo veíamos en el uso de la fuerza, lo vemos después en la idea de que esto que los demás te están mostrando es idólatra, los pueblos que te rodean. Ojo, porque te podés tentar y esa tentación va a terminar en tiranía, y te va a llevar a un lugar idolátrico. Y otra idea fuerza que aparece es que, y esto es interesante, me tenés que conocer, dice siempre Dios, aunque en la práctica resulte imposible. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto en este ejercicio textual? A un núcleo duro, le voy a poner, de todas estas lecciones, que son los 10 mandamientos. Bueno, vamos, salto textual. Yo, Javé, Adonai, tu Señor, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de esclavos. Fíjense, esto no lo dije yo, muchas veces se lo he escuchado también a Peretnik y otros, que no se puede dudar de su fervor judío. Dicen, en ningún lugar, dice acá, me tenés que amar, sino se presenta, recuerda la casa de esclavos, Egipto, de donde te saqué, no podás tener otros dioses, y después se despliega el resto de los mandamientos, pero yo me voy a concentrar en los dos primeros, solo que por un tema de conocimiento, por si alguno no lo recuerda, no podrán tomar en falso el nombre de Dios. Zahor et Shabbat, recuerda el Shabbat para santificarlo, porque ahí sí recuerda la creación del mundo. Honra, que es lo que también quería enfatizar, Kaved, ¿no? Darle kabod es darle peso, Lejaved es honrar. No asesinarás, no es no matarás, la traducción Litzach es asesinar. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, así como no lo darás prometerás en vano, usarás el nombre de Dios en vano, tampoco contra tu prójimo. Y esto que es clave, es casi como si fuera el punto de construcción del resto de los mandamientos, que es no desear. O sea, todos los problemas comienzan, si quiere uno podría leer del 10 al 1 y decir, acá está el comienzo de los problemas, que es las tentaciones, ¿no? Las tentaciones son las que después construyen el falso testimonio, el robo, el adulterio, el asesinato, el no respeto, etc. Entonces, déjenme pararme en los dos primeros, y aparte estamos ya corriendo contra el tiempo, en algo que yo le pongo nombre, clave de bóveda, no importa, es un término arquitectónico que explica que las bóvedas no se construyen sin la última piedra, que es la que a mí me está sirviendo para volver al liderazgo, y es estos dos mandamientos, las dos primeras dibrot, que dicen, yo que te he sacado del país de Egipto, de la clase de esclavos, un tema que ya vimos, es esta tensión de esclavitud, y segundo, la tensión de idolatría. Estos son, no es algo que lo creé yo o que inventé yo, esto lo tomo de Aluf Areben, no porque ha fallecido, Aluf Areben es un señor que se dedicó a la educación, sobre todo a la educación para la diversidad en Israel, desde la Fundación Ban Lir, su mujer Shulamit Areben, una mujer de izquierda, también falleció antes que él, y escribió un libro que se llama Saber que no sabemos, donde hace un análisis muy profundo de estos 10 mandamientos, y dice, bueno, esta es la piedra, si quieren, basal, la piedra filosofal para entender de qué hablamos cuando hablamos de judaísmo, porque estamos hablando de esta tensión continua entre tener un Dios incognoscible, el cual se nos escurre delante nuestro, porque no deja ser transformado en imagen, ¿no? Y si quieren, cuando el cristianismo dice ser nuestro heredero, nosotros le tenemos que decir, no, vos no entendiste nada, si sos idólatra. La Santísima Trinidad es un ejemplo tremendo de idolatría, ¿bien? ¿Por qué? Porque dice, bueno, entre ambos mandamientos, dice Aluf Areben, no se puede idolatrar ni siquiera a Dios.
es conocerlo sin nunca llegar a saber. Por eso el texto de él es saber que no sabemos. Ese sería, si quieren, como el hallazgo final, ¿no? Y uno dice, bueno, pero esto después, ¿cómo lo retomo desde el liderazgo? Ahora vamos a ver. Fíjense lo que decía Saadia Gaón en el siglo X. Dioses de oro, de plata, de madera y de piedra, pues son hechos por las manos del hombre, tienen boca y no hablan, tienen nariz pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan. Como ellos serán los que lo hagan. O uno podría decir al revés, como lo hacen ellos son, como lo hacen, porque uno lo hace a imagen y semejanza de lo que uno es. Descartes decía que si nosotros fuéramos triángulos, Dios sería un triángulo, pero lo pensamos como persona porque es la proyección de quienes nosotros somos, lo cual, mejor ejemplo de imaginarlo con barba a Dios como si fuera un ser sabio y barbado, es porque si nosotros fuéramos otra cosa diferente lo hubiéramos proyectado ahí. Pero no me quiero meter ahí porque esto puede terminar en una discusión teológica y no es nuestro foco, pero sí que hay toda una tradición que es una tradición muy fuerte, que lo que dice es, ojo con la tentación idolátrica, ojo con la tentación de fetichizar a Dios, de transformarlo en una imagen, de tratar de reducir la tentación, la angustia interna que tenemos ante lo no conocido. Esto no conocido es algo que vamos a tener que bancarnos, y con eso, si quieren, también estoy diciendo por qué no di respuesta antes a cuando discutíamos o hablábamos sobre qué hacer, ¿no? ¿Quién puede decir qué hacer cuando se trata de estas decisiones éticas individuales? Dios es innombrable, insustanciable e incognoscible. Fíjense que pésimas traducciones que dicen que cuando fue Moshe se lo encuentra en la zarza ardiente que no se consume, no es soy el que soy. Esa fue una traducción traicionera que se hizo, donde justamente se lo quiso reducir a Dios al ser griego, al ser cristiano. Para nosotros es el que seré, no consiste en el presente. Es proceso, es futuro, es una nube de humo que guía en el desierto, y es el centro vacío en el templo. En el templo, el corazón del templo, donde entraba el Cohen Agadol, era el Sancta Sanctorum, el Kodesh HaKodashim, era un lugar que tenía texto, no tenía una imagen. O sea que es un centro, si quieren, pensado desde el punto de vista de las religiones, es un centro vacío. Entonces, ¿qué tendremos para decir? Y bueno, que cuando hablamos de idolatría estamos hablando del sometimiento del hombre a un símbolo visible, producto de su pensamiento, esto lo dice así Aluf Areben, y del hecho de sus manos, al cual se le adjudica fuerzas supremas. Por ejemplo, que es todopoderoso, di un ejemplo al comienzo, los líderes empresarios que todo lo pueden, y que los idolatramos y endiosamos, y no estoy diciendo algo que no se escuche. Chicos que dicen, yo quiero ser como Steve Jobs, dice, ¡ay, qué horror, por favor! O Bill Gates en el pasado, o ahora el dueño de Tesla y de SpaceX, que no me acuerdo cómo se llama, que también pasó al panteón de los líderes idolatrados. La ciencia misma se ha convertido en un ídolo. Piensen que la ciencia no es algo que yo invento, lo decía Heidegger, la ciencia en realidad es tecnología, es la idea de seguir creando útiles para conquistar al mundo, y la ciencia no deja de ser algo falible y absolutamente refutable, que es lo que la ciencia debería ser. Sin embargo, se considera que si alguien dijo algo y es científico, hoy miren cómo los medios lo traen, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la neurociencia? Hoy la neurociencia se ha convertido en un ídolo también, ¿no? Te dicen, yo no quiero estudiar liderazgo, ahora quiero entender cómo funciona el cerebro de la neurociencia. Y me dicen, ¿para qué? ¿No? Pero bueno, es parte de esas idolatrías, y es perfecto, y muchas veces nos encontramos que el propio yo es idolatrado y es transformado en perfecto. Entonces, ¿cómo llama Aluf Areben a esto? Él lo llama la tensión monoteísta. Este es el término que te pone. A esta tensión que surge desde una ley, Dat, la prohibición de adorar dioses, de someterse como esclavos, está en el centro de la creencia y la cultura judía, ¿no? Entonces él dice, vamos de Dat, ley, creencia, a Da'at, saber.
Y miren que esto es una marca, por eso yo lo decía, de origen, ¿no? Abraham destruye los ídolos del padre, sale de la tierra conocida, ¿a dónde? A lo desconocido. Y desde entonces uno podría decir, y bueno, es la marca de origen, un inconformismo radical con lo dado, lo sabido, ser para siempre este migrante constante, siempre en movimiento, ¿no? Y si uno lee la Torá y después, bueno, lamentablemente la historia judía, uno nunca puede saber cuánto uno forjó, cuánto fue, pero este ser en movimiento es una marca constante en la historia judía. Las tentaciones la traen los otros, los idólatras, pero después se incorporan, como vimos en el caso de Shmuel, y hoy yo agregaría, hay demasiado con qué tentarse en el capitalismo. Para los que no la vieron, tienen que verla, la película Los dioses deben estar locos, una película muy vieja, de un francés, que muestra cómo en un rincón lejano de África, un grupo de africanos que se llevan bárbaro entre ellos, que tienen una vida rebucólica, pacífica, un ñato que anda por ahí en el avión, desde un avión tira una botella de Coca-Cola chiquita, de esas de vidrio, y empieza una guerra por la botella de Coca-Cola, ¿no? Los dioses no están locos, los dioses nos proponen idolatrarlos. Y hasta el más pintado, el más tranquilo, el más pacífico, cae. Entonces, digo, lo puse de alguna manera así, el recorrido es inverso, nosotros fuimos de Pirkei Avot a los 10 mandamientos, pero uno podría decir, el core está en los 10 mandamientos, en esta tensión monoteísta, tensión ética, un monoteísmo ético, si quieren, que también es un término más utilizado, el monoteísmo ético, porque no es un monoteísmo transformado a través de la tradición griega en la tradición occidental del cristianismo que lo transformó en Trinidad. Es un monoteísmo que implica una tensión inherente y es una tensión ética. ¿Por qué ética? Porque es de toma de decisiones continua, procesando esta realidad que es siempre incognoscible y que se plantea como el propio Dios. Entonces después, si uno quiere, expandimos con Shmuel y terminamos en Pirkei Avot. Vamos cerrando, y después ustedes, ¿ok? Fabi. No, en un ratito les damos micrófono. Sí, luego, pero... ya estoy cerrando, quedan dos slides. Sí, perfecto. Yo dije, bueno, y hay que cerrar el círculo. Bueno, yo digo, ¿y para qué di tanta vuelta? ¿No? Entonces, bueno, déjenme cerrar con lo que yo diría, bueno, esto nos invita a pensar una ética del liderazgo de esta lectura, ¿no? Y sería una respuesta a los riesgos que planteé allá lejos a las 9:05, ya me parece que fue antes de ayer, pero si se acuerdan, yo planteaba algunos riesgos, el riesgo de la mercantilización, la fetichización, la fascinación, la caída del pensamiento crítico, que obviamente ustedes me pueden decir, pero eso te preocupa a vos, sí, es lo que me preocupa a mí, por eso digo, es una lectura y por supuesto lo que yo invito a ustedes a compartir, ¿no? Entonces, y un cierre sobre el esquema que veníamos trabajando de las distinciones y la declaración. ¿Cómo uno podría pensar el liderazgo acá? Desde un contrato idolátrico a un contrato ético, ¿no? Algún autor en la década del 90 hablaba desde el contrato patriarcal al contrato autónomo, un tal Peter Block, si quieren se podría parecer, pero el contrato idolátrico es un poco más fuerte que el contrato paternal. Hay un contrato idolátrico cuando las organizaciones nos invitan a, por ejemplo, poner al dueño, al fundador en un lugar intocable, al gerente general como no le vayas a decir tal cosa, no porque él es el que sabe, o mirá que se puede ofender. Y uno dice, bueno, en el judaísmo la respuesta fue no a los reyes porque siempre está el riesgo de la tiranía, que rápidamente se convierta en un tirano. Y cuando sea tirano, entre comillas, ya va a ser tarde, que es lo que le dice Shmuel al pueblo en nombre de Dios. Ojo, no le vengan después con quejas. Si ustedes se dejaron subyugar, se dejaron seducir, entonces no me vengan a mí a pedir que los salve de ahí. Ahí va a ser tarde. Otra lección, reconoce tu deseo, reconoce que vivís en una tensión interna. Para eso, sabé de vos mismo. ¿Por qué? Porque no tenés que caer en la tentación. ¿Qué quiero decir? Reconoce que la sabiduría no es el producto de tu ser aislado en el mundo, es de un conocimiento que ganaste con otros. Que el poder lo ganás cuando te superás a vos mismo y gobernás tus pulsiones, cuando te gobernás a vos mismo. Y entonces, y si entendés el fruto de tu trabajo
como algo que te da orgullo y respetás al prójimo, ahí vas a poder también trabajar mejor con los demás. Hay una tensión que es insoportable para todos nosotros y para las organizaciones, las instituciones, es tremenda, que es que el futuro es incierto, imposible que les demos una solución. ¿Qué pasa con los líderes? ¿Y qué le pedimos a los líderes? Porque no es que es solo lo que ellos hacen. ¿Cuál es el contrato idolátrico? Cuando nosotros decimos, no, fuma abajo del agua, la tiene recontra clara, no sabés, quédate tranquilo que si él maneja el barco, nosotros estamos seguros. No estoy diciendo frases que no hayan escuchado habitualmente. Bueno, la invitación judía es, bancate la tentación del desconocimiento, la tensión, perdón, del desconocimiento. Este es el núcleo del monoteísmo ético, es entender que hay que ir hacia lo conocido, pero lo conocido es en futuro y no consiste, no se sustancia en un ser, sino que es puro proceso, y la angustia que eso implica. Y por supuesto, no te dejes subyugar por los emblemas del saber, de la fuerza, ni de la riqueza, ni para vos ni para otros. Y esto sería sostener un lugar crítico. La crítica, no tenemos mucho tiempo, pero la crítica hay que entenderla como la capacidad que deberíamos tener de lidiar permanentemente con estas fuentes de poder, ¿no? O sea, con el poder físico, el poder intelectual, o el poder del conocimiento, y el poder de la riqueza, ¿no? Eso sería un lugar crítico. Utilizar la razón, si quieren, para ponerle una palabra, para mantenernos en un estatus de pregunta y no aceptar la respuesta como dada. Por supuesto, no te entregues a ídolos, ejerce tu juicio, aunque duela y cueste. Acá yo quiero decir algo que lo sugerí cuando tuvimos este mini debate, que es el tema de mi verdad, ¿no? Ahí hay un tema, bueno, entre los griegos esto estaba como, Foucault lo retoma con la parresía, que es el decir verdadero, no el decir de la verdad con mayúsculas, sino de mi verdad, que obviamente necesita transacciones, porque no la puedo decir ni completa ni toda, y por eso es una verdad o mi verdad, y ahí no hay otra que el coraje, y el coraje no es la temperancia, no es el arrojarse y morir, pero tampoco uno puede aceptar de sí mismo ser cobarde. O sea que ahí siempre hay un punto donde uno va a tener que, entre comillas, jugarse y saber cómo hacerlo. Que bueno, parte del ejercicio de liderazgo, ¿no? Y como yo decía antes, también podemos aprender algo, digo, para la cultura, si quieren, que el kabod, darle al otro el peso que merece, es finalmente una lección de diversidad, de gobernar en la diferencia y una ética, por supuesto, relacionada con ello, que lo que sostiene es que el poder per se no funciona si no hay respeto. Y el respeto, insisto, no es solo con el prójimo, sino también con el mundo natural, el mundo que nos rodea. Si queremos ser respetados por el mundo que nos rodea, lo debemos respetar. De esto no hay mucho más para decir, sabemos lo que el mundo nos está haciendo, se está vengando de nosotros por el irrespeto. Entonces, cerrando, volvemos al esquema. ¿Qué tengo para enriquecer, si quieren, después de esta vuelta? Y hay una propuesta judía para pensar este lugar de transacciones continuos que hay que hacer en este tironeo entre el actor, el sujeto, el líder y el manager. Es una ética monoteísta, es una atención monoteísta, es una que dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Viste? Estamos en proceso, somos futuro, no consistimos, y estamos movidos por una necesidad de lectura, si quieren, ¿no? Como la que estamos haciendo, una lectura de realidad, e ir produciendo esas mediaciones, como yo decía, dentro del guión. Y si volvemos a la declaración, yo la enriquecería de esta manera. El liderazgo es una cuestión de ser, pero de un ser ético. Conocerse, conocer y conocerse, respetar y respetarse, no tentarse con el poder y sus emblemas, y por supuesto no tan solo cómo hacer esto o aquello. Si quieren vuelve sobre el tema de nacer y ser, ¿no? De lo que Raquel traía como pregunta, uno podría decir, seguro que puedo aprender a hacer esto o aquello, es el management, es una disciplina, si quieren podemos ir con cierto estatus de ciencia, porque tiene algunas evidencias de qué funciona mejor y qué no funciona tan bien.
El problema, el verdadero desafío es qué hacemos con nuestro ser ético. Y la ética no es una etiqueta, como la RCE, ni es una cosmética, como la de quedar bellos para que nos compren, ¿no? Como mucho se juega hoy cuando uno mira las marcas, ¿no? Como se habla hoy, las marcas y su branding, la marca y su merchandising, ¿no? Que hacen mucha cosmética o cosmética y mucha etiqueta.